las repercusiones de la filosofía de Arthur Schopenhauer. Digamos, ¿cuál es la injerencia que tuvo? La finalidad de este quinto y último capítulo es, digamos, explicar, ver cuál es el alcance de la filosofía de la música de Schopenhauer y cuáles son los pensadores en los que él hace repercusión. Sus dos primeros pensadores o sus referentes, a los cuales él sirvió como referente, o que tienen como lectura obligatoria a Schopenhauer, son el músico Richard Wagner y el filósofo Friedrich Nietzsche. Ellos dos van a establecer un diálogo fundamental en la música, en sus reflexiones sobre la música. Por ejemplo, en el caso de Nietzsche, el cual ha sido bastante estudiado en su relación con la filosofía de la música, y además la filosofía de Nietzsche se puede leer como una filosofía de la música, va a tener como mayor referente, al menos en su primera concepción filosófica, a Arthur Schopenhauer, en el sentido de la reflexión que él ejerce, sobre todo en libros como El nacimiento de la tragedia. Nietzsche él va a poner de relieve la tarea del arte y de la música, y en este respecto va a subrayar la influencia importante que tuvo en él Schopenhauer, ¿no? En textos como por ejemplo de Martin Heidegger, los tomos de Nietzsche, en uno de sus fragmentos, Heidegger va a subrayar esta importancia que tuvo Schopenhauer en Nietzsche, ¿no? Sobre todo en la lectura, o cuando Nietzsche descubre el mundo como voluntad de representación. Es una suerte de revelación para el joven Nietzsche, y empieza a formular toda una tesis y a problematizar todo un asunto ontológico fundamental que versa sobre la música, ¿no? Y esta relación con Wagner, digamos, en el campo de la filosofía, bien se sabe que hay una relación bastante incluso íntima entre Richard y Wagner, desde el punto de vista musical y filosófico. Hay un diálogo bastante estrecho que tiene, digamos, como fundamento estas reflexiones de Schopenhauer, sobre todo de su concepto de voluntad, representación y este fenómeno de la música, ¿no? Evidentemente, bueno, como no es el núcleo esencial de nuestra tesis, solamente están, digamos, en este quinto capítulo como esas repercusiones, como ese alcance que tuvo Schopenhauer. ¿Qué otros filósofos, o más bien escritores? La filosofía de Schopenhauer, y es algo también de notar, no solamente músicos como Wagner o el mismo compositor, por ejemplo, Gustav Mahler, el cual en sus composiciones también tiene música que hace alusión a Schopenhauer y a Nietzsche, por cierto, sino también la filosofía schopenhaueriana va a tener mucha injerencia en escritores, como cuáles. Thomas Mann, por ejemplo, tiene un texto que se llama Schopenhauer, Nietzsche y Freud. Allí él hace su interpretación sobre la filosofía de Schopenhauer, ¿no? Marcel Proust, Franz Kafka, Samuel Beckett, y otros nombres fundamentales, como Borges, por ejemplo. Jorge Luis Borges, quizás no, por la cercanía con América Latina, digamos, Borges es el escritor universal, el lector agudo, siempre tuvo como huella fundamental, como la impronta de Schopenhauer, ¿no? Y, por ejemplo, acercarnos a la obra borgiana, al acercarnos a la obra borgiana nos podemos dar cuenta de esto. ¿En qué sentido? Leer, digamos, textos, como por ejemplo la obra cuentística de Jorge Luis Borges, siempre nos va a dar esa, si se quiere, esa pluma, ese sabor schopenhaueriano, ¿no? Por nombrar alguno, algunos de los cuentos de Borges, El jardín de los senderos que bifurcan, él hace bastantes alusiones a Schopenhauer y lo reconoce como un filósofo que en él
hizo una marca importante, ¿no? Además que fue Schopenhauer quien acercó a Jorge Luis Borges a su influencia con el pensamiento oriental, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta de cuál es el alcance que tuvo Schopenhauer en esta filosofía. Bueno, entonces ya para finalizar, ¿cuál es la importancia o cuál es el propósito fundamental que tuvo esta tesis? Bueno, tratar de dilucidar el problema de la música y cómo la música es una forma, o sea, es decir, cómo hay un logos a través de la música, cómo hay un arjé, cómo hay un eidos, es decir, cómo la música se convierte realmente en un asunto filosófico. A partir de la música nosotros podemos llegar a comprensiones bastante agudas que sin duda dialogan mucho con la filosofía y con un saber fundamental que nos puede acercar a la comprensión del ser del ente en total. Entonces, a modo de, digamos, de cierre de la exposición de la tesis doctoral, de conclusión, ¿qué tenemos? Bueno, a partir de la música, del fenómeno de la música, se establecen tres conceptos fundamentales que son los que han articulado nuestra exposición. En la música hay un arjé, es decir, hay un principio. Nosotros podemos entender la música como un arjé que va en diálogo con el mundo, que sirve para nosotros comprender los fenómenos que se nos presentan, digamos, en la cotidianidad, y nosotros como sujetos cognoscentes, en palabras schopenhauerianas, podemos dialogar con ellos, podemos llegar a esas comprensiones fundamentales que son a los cuales nos lleva la filosofía. ¿En qué sentido? La música tiene esa naturaleza ontológica, ¿no? Tiene ese núcleo esencial ontológico que nos ayuda a comprender lo que tal vez a partir de otros lenguajes no pudiésemos comprender, y por eso es un camino para, en primer lugar, comprender e interpretar los fenómenos. En otras palabras, la música se convierte a partir de ese arjé, de ese eidos, de esa presencia de ser, de ese modo de ser. A partir de la música se convierte en un modo de interpretación y comprensión de los fenómenos. En otras palabras, entonces la música, si hay una filosofía en la música como nosotros la estamos proponiendo, hay un logos a partir de la música, que es el concepto medular de la filosofía. Es decir, hay un pensamiento a partir y en la música. Para ello nos acercamos siempre a su fenómeno a partir de ¿qué? A partir del sonido. Y este sonido nos va a aludir a otros conceptos fundamentales, como por ejemplo la verdad, y cómo podemos entender una verdad a partir de la música en el marco de todo ese lenguaje, digamos, que resulta en muchas ocasiones, a nivel, digamos, de comprensión, en muchas ocasiones pareciera incomprensible, pero que en la música, en tanto lenguaje que habla del ser y no solamente de las cosas, como dice Schopenhauer, podemos llegar a esa comprensión, ¿no? Muchas gracias.